Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Vayamos a Mateo capítulo 5. Vamos a regresar a nuestra serie de la felicidad verdadera. La felicidad verdadera. El único camino a la felicidad verdadera, Jesús lo presentó en el primer sermón registrado de Jesús en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, con frecuencia llamado el Sermón del Monte, porque Él subió al monte, dice en el versículo 1, se sentó y abrió su boca y comenzó a enseñar. Conforme Jesús comenzó a enseñar ese día en el monte, Él dio una serie de afirmaciones que son conocidas como las bienaventuranzas, pronuncian bendición. Son conocidas para todos nosotros que conocemos la palabra de Dios y las estamos viendo una a la vez. En esta noche llegamos al versículo 5, la tercera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Algunas traducciones dicen gentil, algunas dicen humilde. Mansos probablemente es la mejor manera de traducir eso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta afirmación de Jesús, como las primeras dos, bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran, fue, dicho de manera suave, un shock para la audiencia judía ese día en el monte en donde Él habló, igualmente tan conmovedora como las otras bienaventuranzas, porque los llamó a una actitud de corazón que era totalmente extraña para su manera de pensar. Ya lo habían oído a Él decir que un espíritu quebrantado y un corazón que lloraba eran necesarios para entrar al reino del Mesías, en lugar de la justicia personal y el orgullo espiritual. Y después Jesús sacude aún más su pensamiento al decir, bienaventurados los mansos. Esto simplemente es absolutamente extraño a todo lo que esas personas judías habían entendido en ese día. Permítame decirle por qué. Poco más de medio siglo antes de que Jesús naciera, en el año 63 a.C., Pompeya había añadido a Palestina para Roma, de esta manera llevando a un fin la independencia judía. Usted recordará que esa independencia fue ganada a un gran costo en la Revolución Macabea, pero esa independencia que los judíos atesoraban tanto, esa libertad de ser quienes ellos querían ser, como su propia nación, fue perdida cuando ellos cayeron bajo el poder de Roma. A partir de ese momento y en adelante, Palestina le perteneció a los romanos. Fue gobernada en parte a través de los reyes herodianos, que estaban sujetos a la autoridad del César, y en parte por procuradores o gobernantes o gobernadores romanos. La combinación de los herodianos y los romanos era desagradable para los judíos, a quienes no les gustaba la idea de que alguien los gobernara, particularmente gentiles paganos. Al mismo tiempo, virtualmente todas las otras tierras con las que el Nuevo Testamento tiene que ver también habían sido sujetas a Roma. El Imperio Romano había alcanzado su cenit en el tiempo de Cristo. El gran Imperio Romano se extendía por toda Europa hasta Asia y llegando al este hasta Baalbek o a la parte este de Beirut, al este de Damasco. Los judíos entonces eran siervos y esclavos de los romanos en el sentido más puro. Ese fue un hecho, por cierto, que no les gustaba reconocer, y en Romanos, en Juan 8:33, le dijeron a Jesús, somos simiente de Abraham y nunca hemos sido aún esclavos de nadie. Era una manera de pensar que deseaba eso. De hecho, en el mismo momento en el que dijeron eso, eran los esclavos de Roma. Entonces, la historia entera de la vida de Jesús, el trasfondo de ella, encaja en un marco de una nación en esclavitud a Roma. Una sombra del César, francamente, se encuentra sobre todas las páginas del Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, los judíos habían estado esperando por mucho tiempo para que el reino de Dios llegara. Estaban esperando su Mesías, el Mesías iba a venir, ellos creían y Él establecería el reino en la tierra, Él establecería el reino prometido del cual los profetas habían hablado. El Antiguo Testamento es muy claro en esto. Iba a haber un reino y ellos lo esperaban mucho. Su expectativa se incrementó aún más conforme la opresión romana se incrementaba. Entre más fuerte era el control de los romanos sobre ellos, más anhelaban que el reino de Dios viniera. Y después, la cosa más maravillosa, la cosa con más esperanza sucedió. Juan el Bautista vino. Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, y anunció que el Rey había venido. Y después el Rey vino, el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue su mensaje? Él dijo esto: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús llegó, inicialmente hubo una emoción tremenda.
Usted se acuerda de que todo Israel salía a oír acerca del Mesías por parte de Juan el Bautista. Y cuando Jesús vino diciendo, como Marcos 1:15 lo dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Y pensaban, ciertamente, aquí estamos. Este es el tiempo del Mesías, y el Mesías va a venir, y Él va a derrocar a Roma, y Él va a establecer el Estado judío independiente, y Él nos va a traer las glorias del reino que han sido prometidas a lo largo de los siglos por los profetas. Habían algunos judíos, con frecuencia llamados celotes, que creían que el Mesías haría esto políticamente, militarmente. Él simplemente vendría y rompería la estructura de poder romana y la reemplazaría. Él vendría para traer un golpe de Estado, ser una especie de revolución en la que Él conquistaría militarmente y establecería su propio reino político mediante mero poder, derrocando a Roma. Los celotes eran los militares, eran los pragmatistas. Otro grupo muy prominente en el Nuevo Testamento fueron los fariseos, que realmente dominan la escena en el Nuevo Testamento, y ellos creían que el Mesías vendría y derrocar a quien estuviera controlando Israel. En este caso habrían sido los romanos, pero Él no lo haría tanto militarmente como milagrosamente. Eran más teólogos que pragmatistas. Estaban más interesados en el cumplimiento del poder de Dios a un nivel milagroso que simplemente un nivel militar. Y estaban esperando que el Mesías estableciera su reino mediante alguna ola increíble de milagros, algún acto milagroso mediante el cual Él derrotaría el poder romano. Pero de cualquier manera, todos estaban esperando alguna intervención catastrófica de Dios que fuera disparada por la llegada del Mesías. Daniel había dicho que Él vendría en nubes y gloria y que Él establecería su reino. Inclusive los discípulos fueron arrastrados por todo esto. En Hechos capítulo 1, versículo 6, dijeron, ¿es este el momento en el que vas a traer el reino? Habían estado esperando esto a lo largo de estos años. De hecho, se habían unido a Jesús, asumiendo que ellos, por lo tanto, participarían a un nivel alto en su reino. Y después Jesús dijo cosas que simplemente los devastaron. Inclusive, cuando Él dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús vino, Él entró a toda esta expectativa. La esperanza de una conquista política o milagrosa de Roma, una restauración de la tierra de regreso al pueblo de Israel, todas las glorias de las profecías prometidas, cumplidas, y únicamente fue un sueño en ese entonces, conforme Israel estaba bajo el yugo del poder de Roma y César, y no iban a darle su independencia. Sin embargo, esta esperanza ardía en el corazón de los judíos, y ardía con tanto calor que creó un ambiente para que muchos mesías falsos se levantaran y cayeran, vinieran y se fueran. Estaban tan ansiosos porque un Mesías viniera y los sacara de la esclavitud romana, que hubieron una ola de mesías falsos que estaban tratando de aprovecharse del sueño. Ocasionalmente los celotes, también llamados los secarei, teniendo que ver con el hecho de que llevaban espadas, atacaban a Roma una y otra vez como terroristas. Debido a que no tenían bombas en esos días, encontraban a un oficial apropiado y lo apuñalaban en la oscuridad. Lo único que eso hacía era traer respuestas romanas. No cumplió absolutamente nada. Y finalmente, en el 70 después de Cristo, los romanos se habían cansado de todo esto y entraron en el 70 después de Cristo y destruyeron la ciudad de Jerusalén y mataron a 1,100,000 judíos. Del 132 al 135 en el siguiente siglo, bajo el emperador Adrián. Para efectos de todo lo que ellos querían, mataron a la nación entera. En el 70 después de Cristo fue Jerusalén, pero 70 años después el resto de la nación fue matada. Algunos escritores nos cuentan que Adrián destruyó por lo menos 985 ciudades y aldeas en la tierra de Palestina. El plan de Dios no fue en absoluto como ellos lo pensaron. Jesús decepcionó a los celotes porque Él no iba a agrupar una fuerza revolucionaria. Él decepcionó a los fariseos porque ellos sabían que Él tenía poder milagroso, lo vieron todo el tiempo, lo vieron resucitando a los muertos, lo vieron curando a los enfermos, lo vieron dando vista a los ciegos y oído a los sordos y voces a los mudos, lo vieron creando alimento a partir de sus propias manos. Ellos sabían que Él tenía poder milagroso, pero Él no lo quiso usar para destruir a Roma. Y Él no quería hacer esos milagros cataclísmicos que ellos querían que hiciera. Y de hecho, los molestaba en extremo que Él pasó más tiempo condenando a los judíos de lo que Él condenó a los romanos por mucho. De hecho, en todo el registro de su predicación, Él tuvo poco que decir, si dijo algo, acerca de los romanos y mucho que decir acerca de los judíos.
Finalmente estaban tan molestos por Jesús que su molestia se convirtió en amargura, su amargura se convirtió en odio, y clamaron para deshacerse de él. Él fue una decepción tremenda, una decepción tan enorme, porque ellos sabían que él tenía poder espiritual, ellos sabían que él tenía poder milagroso, y él no estaba usándolo para cumplir los objetivos de ellos. Esa decepción se convirtió en odio, y eventualmente, debido a eso, lo ejecutaron. Y una vez que él fue ejecutado, él se volvió inclusive aún más intolerable. El nacionalismo judío nunca podía tolerar a un Mesías crucificado. Esa es la razón por la que Pablo en Romanos nos dice que la crucifixión de Cristo lo hizo para los judíos un tropezadero. Pero ellos deberían haber sabido que la dirección no iba a ser como ellos lo pensaban, y deberían haberlo sabido desde el principio mismo. Aquí en el versículo 5 todo realmente inició. Su decepción realmente comenzó aquí, cuando dijo, bienaventurados los mansos. Eso no era lo que querían oír. Lo que ellos querían oír era, bienaventurados los poderosos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres heredar el reino? Demanda poder, demanda fuerza, demanda soberbia. Realmente eran muy ignorantes de la virtud semejante a un siervo del Mesías. Eran ignorantes del significado de Isaías 40 a 66. Jesús señaló específicamente a Isaías 61 cuando él predicó, como es registrado por Lucas, y les dio indicaciones bastante claras de la naturaleza de su reino cuando él dijo cosas como esta. Abriendo el libro de Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque él me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar liberación a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a liberar a aquellos que están afligidos, a proclamar el año agradable de Jehová. Él iba a venir a los pobres, y él iba a venir a los encarcelados, y él iba a venir a los afligidos, y él iba a predicar el evangelio. Todo esto indicaba algo de su humildad, en lugar de que él viniera como un héroe conquistador. Él continuamente se refiere a sí mismo como el siervo humilde. Él dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y después aquí en las bienaventuranzas, él dice, su reino le pertenece a gente que está quebrantada en espíritu, que no tienen confianza en sí mismos, que no creen en sí mismos en absoluto. El reino le pertenece a gente que está llorando, y ahora él dice a gente que es mansa. ¿Cómo es posible que el gobierno romano iba a ser derrocado? ¿Cómo es posible que el gran reino va a ser establecido por aquellos que están quebrantados y que están llorando y son mansos? Es simplemente la antítesis absoluta de todo lo que ellos habrían asumido. Jesús dice, no son los autosuficientes, no son los justos en sí mismos, no son los soberbios, no son los fuertes, no son los capaces, no son los valientes, no son los que tienen confianza, no son los satisfechos, no son los enojados, los poderosos, los rebeldes, los que van a traer el reino, los que van a entrar al reino. Son más bien los quebrantados, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los puros, los pacificadores, y los perseguidos y los que son calumniados, los que constituyen su reino. Ellos son los verdaderos ciudadanos del reino. Bueno, este es un mensaje absolutamente contundente. Y yo creo que es exactamente aquí en donde la hostilidad del pueblo judío hacia Jesús realmente es inaugurada. Ahora hay un flujo aquí. Aquellos que son pobres en espíritu son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, reconocen su impotencia, reconocen su incapacidad de hacer algo que agrade a Dios, reconocen su indignidad, su ineptitud para entrar al reino, que saben que no tienen recursos mediante los cuales pueden agradar a Dios. Espiritualmente están en bancarrota absoluta, debido a que son los que están en bancarrota, lloran por su pecado, por su bancarrota espiritual, por su incapacidad, y de manera natural, gente así es mansa. No se afirman a sí mismos, simplemente lo opuesto. ¿Qué significa ser manso? ¿De qué es lo que realmente estamos hablando cuando estamos hablando de mansedumbre? Si usted lo busca en un diccionario, el diccionario podría desviarlo usted. Un diccionario que consulté la palabra manso decía deficiente en espíritu y valentía. Eso no es lo que la palabra griega usada aquí significa. Cuando hablamos de mansedumbre, de lo que realmente estamos hablando, y sinónimos con frecuencia se dan para esto, es gentileza en el sentido de humildad. Pero el meollo significa alguien que no se afirma a sí mismo. Alguien que no está consumido con sus propios objetivos. Suave es otra traducción. La persona que está quebrantada por su propia condición, que llora por su propio pecado, no se va a afirmar a sí misma. Muestra más bien una sumisión callada dispuesta a Dios, estando en contraste directo
a la obstinación deliberada, rebelde, al vivir centrado en uno mismo, que es característico del hombre natural. Algunas veces esta misma palabra es la palabra prais de praos. Algunas veces la misma palabra es usada para describir una medicina confortante. Algunas veces es usada para describir una brisa gentil. Algo que no lo derriba a usted. Los granjeros usaban esta palabra para describir a un potro que había sido quebrantado y era dócil, gentil, había sido domado, cuya fortaleza y poder podía ser canalizada para bien. No es debilidad. No se quede con esa idea. No es debilidad, es poder bajo control. Es una persona que ha cedido el control a alguien más. Toda la fuerza está ahí, todo el poder está ahí. Simplemente no es afirmado de manera personal. En donde usted tiene un corazón quebrantado, en donde usted tiene un sentido de bancarrota espiritual, en donde usted tiene un lloro por la pecaminosidad de uno, usted tiene sumisión. Y la sumisión a Dios es mansedumbre. Creo que usted podrá decirlo de esta manera. Es domar al león, no matar al león. El león es tan fuerte como siempre, nada más que el león ha cedido su voluntad a otro. El mismo león, pero bajo control. No impotente, no cobarde, controlado. Esta es la persona que literalmente cede su poder, cede sus metas, cede su voluntad, cede sus propósitos, sus metas, sus sueños, sus ambiciones, para que estén bajo control divino. La medicina, bajo control, en la dosis correcta, es de gran beneficio. Fuera de control, en la dosis equivocada, es mortal. El viento bajo control trae una brisa gentil. Fuera de control, trae un huracán devastador y mortal. Un caballo bajo control puede ser controlado y usado para cumplir propósitos grandes. Fuera de control, destruye. Es este poder bajo control que es esencialmente esta palabra praus. Un escritor lo dijo de esta manera. Este es el fruto del Espíritu, que se encuentra en la tierra de pobreza espiritual, contrición y lloro. Una flor noble que crece de las cenizas del amor personal que está sobre la tumba de la soberbia. Por un lado, un hombre ve su propia ruina absoluta, su indignidad y miseria. Por otro lado, contempla la bondad y benignidad de Dios en Cristo Jesús. La característica interna es una disposición de corazón mediante la cual la percepción clara de su propia miseria y la misericordia abundante de Dios se ha vuelto tan flexible, tan movible, que no hay rastros de su rudeza original, de su naturaleza independiente y salvaje, no domada, aunque permanece. Ahí está, ahí está. La persona mansa, en el lenguaje de Hebreos 10:34, ha aprendido a recibir de manera gozosa el robo de sus propias posesiones, sabiendo que él tiene una mejor posesión, inclusive una permanente. Él está dispuesto a entregar lo que sea y todo en este mundo, porque él sabe que Dios tiene un mejor plan y un mejor mundo. Esta es, en una palabra, una persona que ha muerto a sí misma. Nunca está contemplando las heridas recibidas, nunca contempla las ambiciones y sueños despedazados. No tiene amargura. No es una cualidad natural, por cierto, es un regalo de Dios. Este versículo, por cierto, realmente está arraigado en el Salmo 37. ¿Puedo llevarlo al Salmo 37 por un momento? Hay más que decirle a usted acerca de esta bienaventuranza en esta noche de lo que puedo decir, pero hay algunos pasajes que van a ayudar a explicarla. Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahí está en el versículo 9, casi la afirmación idéntica. Espera en el Señor y heredarás la tierra. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. La mansedumbre es esperar al Señor, eso es lo que es. Ahí en el versículo 11, los humildes heredarán la tierra. Regrese al versículo 4, confía en Jehová. Versículo 3, confía en Jehová. Versículo 4, deleítate en Jehová. Versículo 5, encomienda tu camino a Jehová. Versículo 7, descansa en Jehová. No te impacientes. Versículo 8, no te excites. Versículo 9, espera en Jehová. Todas esas son las actitudes de los mansos. Simplemente entregan todo para el propósito de Dios. Confían en Él, se deleitan en Él, encomiendan su camino a Él, descansan en Él, no se excitan por hacer lo malo, lo esperan. Eso es lo que significa ser manso, confiar, deleitarse, encomendar, descansar, cesar.
El salmista está diciendo, sé manso. No se aflijan cuando los impíos prosperan, no se aflijan cuando sus propios planes no se cumplen. La bendición de Dios le pertenece a aquellos que ceden a Él. ¿Y qué es lo que alguien más puede hacer que no tiene nada que ofrecer? Digo, si usted está quebrantado en espíritu, si usted se da cuenta de su bancarrota espiritual y pobreza espiritual, y si está llorando por su condición, ¿qué tiene que hacer más que ceder? Simplemente encomiende su camino al Señor. ¿No está hablando de cobardía? El Señor podría llamarlo a usted a hacer algo que va a demandar valentía tremenda. ¿No está hablando de flojera? El Señor puede llamarlo a que haga algo que va a demandar una energía y esfuerzo tremendas. No es una ausencia de convicción, no es ambivalencia, no es algún tipo de amabilidad benigna humana. Realmente es fe, en el sentido más puro, que confía en Dios. Y dice esto, en mí mismo nada es posible, por lo tanto, cedo a Él en quien todo es posible. Dice, para mí no hay defensa, pero voy a defender a mi Dios. No es una aceptación pasiva de la pecaminosidad de uno. Es un reconocimiento de que usted no puede hacer nada por su pecaminosidad. Lo único que puede hacer es ceder a Dios. Usted dice, Señor, no tengo nada que ofrecer, estoy quebrantado, estoy en bancarrota, lloro por mi bancarrota, por lo tanto, debo ser humillado delante de ti, y lo que ocurra en mi vida de valor y bendición que te agrada a ti, tú debes hacerlo. Y entonces confío en ti, me encomiendo a ti, me deleito en ti, te espero. Esa es exactamente la manera en la que Jesús vivió su vida. Exactamente. Él dijo, únicamente hago lo que el Padre me dice. He cedido mi vida a Él. Únicamente hago lo que el Espíritu Santo opera a través de mí. Él estableció el ejemplo para nosotros. Él no fue ningún cobarde. Él no fue débil, pero Él fue manso. De hecho, el apóstol Pablo nos llama a la mansedumbre, en 2 Corintios 10:1, cuando Él nos llama a la mansedumbre y gentileza de Cristo. Él tenía su poder bajo control y estaba bajo el control de Dios. Estaba bajo el control de Dios. Él cedió a las prerrogativas de usar sus atributos divinos. Él cedió el derecho de usar de manera independiente sus atributos a Dios y por lo tanto presentó el ejemplo perfecto para nosotros. La mansedumbre no significa soy débil, significa he cedido mi poder a los propósitos de Dios. He cedido a su control. Usted no piensa que Jesús fue débil. 2 veces entró al templo y lo limpió. Él confrontó a los hipócritas. Él condenó a los líderes de Israel. Él habló sin temor del juicio. Él enfrentó una hostilidad terrible, burla, persecución, inclusive ejecución, sin temor. Pero su poder estuvo bajo el control de Dios. Esa es una persona que entra al reino. Si usted quiere estar en el reino de Dios, usted tiene que ver su propia bancarrota espiritual. Tiene que reconocer que usted está en una condición sin esperanza. Usted llora por ese pecado y literalmente se arroja a sí mismo a Dios. Eso es lo que la mansedumbre significa. Usted simplemente se avienta sobre Él, el único que tiene el poder de producir en usted algo que le agrada a Él. Quiero que veamos algunos ejemplos de esto. En el capítulo 13 de Génesis, simplemente un par de ellos, y después vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas y terminaremos. En Génesis capítulo 13 está Abraham. Abraham, recordará usted, estaba viviendo en Ur de los Caldeos, se llevó a su sobrino con él, su sobrino era Lot, y tuvieron un desacuerdo familiar. Descendieron al Negev, el cual es el desierto sur, cerca de Israel. Y en el versículo 7 hubo una contienda, una pelea entre los pastores del rebaño de Abraham y los pastores del rebaño de Lot. Ahora Abraham tenía el derecho a la tierra. Él era el hombre de Dios y Lot simplemente iba con él. Él simplemente estaba acompañando a Abraham. Pero Abraham lo manejó de una manera bastante sorprendente. Versículo 8. Abraham todavía es llamado. Le dijo a Lot, por favor no haya contienda entre tú y yo, ni entre tus pastores y mis pastores, porque somos hermanos. ¿No está la tierra entera delante de ti? Por favor apártate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. O si te vas a la derecha, entonces miré a la izquierda. Eso es poder bajo control. Abraham tenía poder. Abraham tenía autoridad, pero él la cedió. Él no la usó para su propio beneficio. Hay humildad real ahí. Él tenía la autoridad. Cualquier persona habría dicho, él tenía el derecho. Después de todo, él fue el hombre que Dios llamó de Ur. Él escogió no usarla para su propio beneficio, sino más bien permitir que el propósito de Dios se desarrollara. Este es un elemento sorprendente de virtud. Después estuvo José. José tuvo el poder cuando él se volvió primer ministro de Egipto para vengarse de sus hermanos. Recordará que sus hermanos lo vendieron a la esclavitud y él fue
llevado a Egipto. Él estuvo en la prisión ahí y eventualmente, debido a que él podía explicar sueños, debido a que el Señor le permitió tener la capacidad de hacer eso, él salió de la prisión y llegó a una posición en la que se convirtió en el primer ministro de Egipto. Sus hermanos descendieron ahí buscando alimento cuando hubo un hambre en Israel, y él tenía el poder en su mano para vengarse de sus hermanos, pero él se rehusó, y de hecho, simplemente lo opuesto. Él demostró amor y compasión a sus hermanos y, de nuevo, poder bajo control. Él se sometió a sí mismo a hacer lo que era correcto. Después estuvo David. Pienso con tanta frecuencia en David, la situación sorprendente en la que Saúl estaba persiguiendo a David. Y en 1 Samuel 24, esto sucedió en varias ocasiones. Saúl estaba tratando de perseguir a David, pero David llegó sobre Saúl en una posición muy difícil, muy vulnerable, en donde él y sus hombres estaban escondiéndose. Ahora recuerde que Saúl era el enemigo más grande que David tenía sobre la faz de la tierra, el más fuerte porque él era un rey, y Saúl era el que David iba a reemplazar. Y podríamos haber asumido que debido a que él tenía el derecho al trono, él habría estado haciendo la voluntad de Dios al haber sacado su espada y haberla metido por la garganta de Saúl. Con un golpe de la espada habría matado a Saúl, habría tomado su trono. Él tenía el derecho de tenerlo. Y eso es exactamente lo que algunos de los hombres de David lo animaron a hacer, porque Saúl, después de todo, estaba tratando de matar a David. Él debió haber actuado mientras que podía. David no lo quiso hacer. Lo que hizo fue tomar su espada y cortar un pedazo de la túnica de Saúl. Él tenía el poder, él tenía el derecho, pero estaba bajo control. Yo creo que en todos estos casos, estos hombres estaban siguiendo la guía del Espíritu de Dios en su vida y cedieron a eso. Él únicamente actuaba a favor de Dios, no a favor de sí mismo. José únicamente actuaba a favor de Dios, no a sí mismo, y también con Abraham. En 2 de Samuel 16, el hijo de David, Absalón, forzó a su padre a que huyera al desierto, comenzó una revolución en contra de su padre, literalmente lo expulsó de la ciudad. Este es uno de los tiempos terriblemente tristes en la vida de David, de los cuales hay muchos, pero uno de los hombres de Saúl, un hombre llamado Shimei, maldijo a David. Conforme David estaba huyendo, él lo maldijo y le aventó piedras a él. David era el rey. Abishai, quien era el sobrino de David, le dijo al rey, esto está en 2 de Samuel 16, ahí por el versículo 9 o 10, Abishai le dice al rey, déjame ir y cortarle la cabeza a ese hombre. David dijo, déjalo solo. David no quiso actuar en defensa propia. Abraham no actuó para su beneficio personal. José no buscó la venganza. Y David no actuó para su propia exaltación, inclusive en defensa propia. Él tuvo una actitud de confianza, de sumisión total a la voluntad y el poder de Dios. Y creo que en ese momento David sabía que él estaba realmente cosechando algunas de las consecuencias de sus fracasos al tratar con Absalón. Después estuvo Moisés. Según Números, capítulo 12 y versículo 3, dice, el hombre Moisés era muy manso. De hecho, dice, y esto es sorprendente, dice, Moisés era manso sobre todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. Él era el hombre más manso en el mundo. Dice usted, encuentro eso muy difícil de creer. Si usted le pregunta a cualquier judío, simplemente en general, ¿quién es el líder más grande en la historia judía? ¿Quién le van a decir usted? Moisés. Moisés. Los dos más grandes líderes en la historia judía son Moisés y Charlton Heston. Moisés es el gran líder. Sin embargo, Dios dijo de él que él era el hombre más manso que jamás vivió. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí cuando estamos hablando de mansedumbre? Lo asociamos con una ausencia de temor. Lo asociamos con valentía y denuedo y poder. Lo vemos marchando ahí para ver a Faraón y diciéndole a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y si no dejas ir a mi pueblo, algunos juicios serios van a caer. Él fue fuerte cuando mató a un egipto quien estaba maltratando a un hebreo. Lo mató ahí, en el lugar mismo. Él fue firme en sus convicciones. En Éxodo 5, Moisés, quien una vez había huido de Faraón en temor, regresó a estar de pie delante de Faraón en denuedo y decirle, deja ir a mi pueblo. Y entonces hacemos la pregunta, ¿cómo es que este hombre puede ser manso? Él parece ser todo menos manso. Bueno, su mansedumbre se manifiesta en lugares como Éxodo 3, versículo 9. Ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí. Dios dice, además he visto la opresión con la que los egipcios están oprimiéndolos. Por tanto, ven ahora y te enviaré a Faraón para que puedas traer a mi pueblo. Los hijos de Israel los saques de Egipto. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y para que yo saque a los hijos de Israel de Egipto? ¿Es eso mansedumbre? Él no tenía confianza ¿en quién? ¿En sí mismo? Ninguna. Él sabía que era absolutamente inepto. Éxodo capítulo 4, versículo 20, Moisés tomó a su esposa y a sus hijos
y lo subió a un asno y regresó a la tierra de Egipto. Moisés también tomó la vara de Dios en su mano, versículo 29. Moisés y Aarón fueron y congregaron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón habló todas las palabras que Jehová había hablado a Moisés. Él entonces hizo las señales ante la vista del pueblo. El pueblo creyó cuando oyeron que el Señor estaba preocupado por los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Entonces se postraron y adoraron. Moisés regresó con fuerza. Él junto con Aarón tomaron el liderazgo. Mansedumbre es la ausencia de confianza en mí mismo, no ausencia de confianza en mi Dios. ¿Entiende usted la diferencia? Es cuando usted llega al lugar en el que usted sabe que solo Él lo puede hacer. Intentar, en manera alguna, representar a Dios por usted mismo es insensato si usted está confiando en sí mismo. Pablo tuvo la misma actitud. Filipenses 3:3, él dice, no puedo confiar en la carne. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Es una ausencia total y absoluta de confianza en uno mismo para cumplir cualquier cosa que sea eterna y una confianza total en Dios para lograrlo todo. En 2 de Crónicas hay un buen contraste de esto. Permítame leérselo. Es acerca de Uzías, el rey. Él fue rey durante 52 años en Jerusalén, mucho tiempo. Él salió y estuvo en guerra contra los filisteos y derribó el muro de Gat, esa es una ciudad filistea, y el muro de Jabne, otra, y el muro de Asdod, esas todas son ciudades filisteas que siguen la costa de Palestina. Él construyó ciudades en el área de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó en contra de los filisteos y en contra de los árabes que vivían en Gurbal y los meunitas. Dios le ayudó, dice, los amonitas también dieron tributo a Uzías y su fama se extendió hasta la frontera de Egipto porque él se volvió muy fuerte. El hombre literalmente dominaba esa parte del mundo. Además, Uzías construyó torres en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle, en la esquina, y las fortaleció. Su posición después de que había ganado la guerra fue posicionarse a sí mismo con la postura fuerte en la Guerra Fría para que sus enemigos no lo atacaran, porque él estaba tan fortalecido. Él construyó torres en el desierto y él cavó muchas cisternas porque él tenía muchos rebaños. Esto es para proveer el recurso para el agua, para el rebaño. Tanto en la parte baja como en la planicie, él tenía hombres que araban la tierra y labradores y viñas en el campo y campos fértiles, porque él amaba la tierra. Este es un hombre sorprendente, un gran soldado, un gran agrónomo, un gran granjero. Uzías tuvo un ejército listo para la batalla, él era un constructor, él era un hombre militar, él entró en combate por divisiones según el número de lo que organizó. En otras palabras, él estaba muy bien organizado, él tenía todo preparado. El nombre total de las cabezas de las casas de guerreros valientes es 2,600. Bajo su dirección había un ejército élite de 307,500, una tercera parte de 1,000,000. No es sorprendente que nadie quería atacarlo. Podían pelear en la guerra con gran poder para ayudar al rey en contra del enemigo. Además, Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, armadura para el cuerpo, arcos y piedras para hondas. Y en Jerusalén él hizo máquinas de guerra inventados por hombres hábiles para que estuvieran sobre las torres y en las esquinas con el propósito de disparar flechas y grandes piedras. De esta manera su fama se esparció hasta lejos, porque él fue ayudado maravillosamente hasta que él fue fuerte. ¿Cómo llegó ahí, a donde llegó? Él fue ayudado maravillosamente. ¿Qué? ¿Ayudado por quién? Por Dios. Él fue ayudado por Dios, pero cuando se fortaleció, su corazón se ensoberbeció tanto que él actuó de manera corrupta. Y él fue infiel a Jehová su Dios, porque entró en el templo de Jehová para ofrecer incienso sobre el altar de incienso. ¿Sabe usted lo que él hizo? Él salió de su función como rey y entró a la función sacerdotal y violó el estándar sacerdotal. Él pensó, soy un rey tan grande, creo que podría ser un buen sacerdote. Y Dios lo azotó con lepra y murió. Y hasta su muerte él tuvo que vivir en una casa separada por el contagio de su lepra. Literalmente él fue matado. Él durmió con sus padres, lo sepultaron con sus padres en el campo de la tumba que le pertenecía a los reyes porque dijeron, él es un leproso. Eso es exactamente lo opuesto. Un hombre que quería llevarse todo el crédito, hacerlo en su propia fuerza, hacerlo en su propio poder. Escuche, esos otros hombres, todos tuvieron un sentido de su pecaminosidad, todos tuvieron un sentido de su debilidad, todos tuvieron un sentido de su ineptitud. Lloraron por su pecado, lloraron por su debilidad.
Tuvieron un sentido saludable de pecado y vergüenza y debilidad que los humilló delante de Dios y causó que ellos buscaran únicamente sus causas y defendieran únicamente su nombre y pelearan únicamente sus batallas y usaran únicamente sus armas. De hecho, causó que ellos hicieran lo que la siguiente bienaventuranza dice: tener hambre y sed de justicia, porque sabían que no tenían nada, sabían que no eran nada, y hallaron que el camino a hacer algo era el camino a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En primer lugar, son bienaventurados. Eso significa felices. Gozo verdadero, gozo de salvación, el gozo de la vida eterna. El gozo que le pertenece a todos los que están en el reino, le pertenece a los mansos. Usted tiene que entender que los líderes judíos eran soberbios, autosuficientes. Pensaban que eran buenos en sí mismos. Creían que podían alcanzar el nivel de justicia que satisfacería a Dios. Eran lo opuesto de esto. No iban a heredar la tierra. ¿Qué significa heredar la tierra? Bueno, Israel se le había prometido la tierra desde Génesis 3 en adelante y estaban en ella ahí, pero realmente no la estaban controlando. Están ahí de nuevo en la actualidad, en cumplimiento parcial de la promesa de Dios, pero la gloria real de la herencia de esa tierra va a venir en la promesa del reino para ellos. Estaban esperando que el rey viniera y estableciera la gloria de su reino, pero la única manera de participar en ese reino era ser manso. La palabra heredarán es de un verbo griego que significa recibir una parte destinada. Kleronomeo significa recibir aquello que está designado para usted. Y si usted quiere un lugar designado en el reino del gran rey, el Señor Jesucristo, usted va a recibir cuando entre a su reino quebrantado, llorando y manso, reconociendo su pecaminosidad, su bancarrota espiritual, llorando por ello, dependiendo de Dios para todo. Va a haber un reino literal terrenal en el futuro, es prometido. Seremos parte de ese reino, todos los que lo amamos, tanto judíos como gentiles, estaremos ahí mientras que creemos en Jesucristo. Seremos parte de ese reino. De hecho, cuando Jesús regrese a establecer su reino en Apocalipsis, regresamos con Él. Dice que viene del cielo montando sobre un caballo blanco y detrás de Él son todos los santos vestidos de blanco, montados sobre caballos blancos. Regresamos a entrar a ese reino con Él. Y más allá de eso está el nuevo cielo y la nueva tierra, el reino eterno, pero le pertenece únicamente a aquellos que entran de esta manera. Simplemente resumiendo esto y dándole algunas cosas prácticas en qué pensar, la mansedumbre es mandada por Dios. Únicamente los mansos son salvos. Es correcto. Únicamente aquellos que no confían en sí mismos. Salmo 149:4. Únicamente los mansos son salvos. Únicamente los afligidos experimentan salvación. Santiago 4 dice que Dios da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. Es mandado por Dios ser manso. No solo es mandado por Dios ser manso, es necesario si usted va a recibir la palabra de Dios. ¿Se acuerda usted de lo que dice en Santiago 1, versículo 21? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Usted tiene que ser humilde para recibir el Evangelio. Usted no puede ser soberbio y pensar que es bueno por sí mismo. La mansedumbre glorifica a Dios, porque le da todo de regreso a Él. Confiesa incapacidad total y absoluta, de tal manera que lo que es logrado para bien y para la gloria de Dios es de Él. De hecho, en 1 Pedro 3:4 dice, un espíritu afable y apacible, afable o manso, es preciado, es de grande estima a los ojos de Dios. Es de grande estima a los ojos de Dios. Una última consideración. ¿Cómo sabe si usted es manso? Creo que usted puede saber. Simplemente podríamos comenzar de esta manera. Reconozco que no tengo capacidad de salvarme a mí mismo. Ahí es donde comienza la mansedumbre. Reconozco que fuera de la gracia de Dios, el poder de Dios, no puedo ser salvo, no puedo entrar al reino. Reconozco que no puedo hacer nada para ser salvo. Además, reconozco que como cristiano no puedo lograr nada en mi vida en mi propia fuerza carnal. Reconozco eso. Si lo reconozco, soy manso. No significa que usted se arrastra por todos lados y dice, ¡ay de mí! O está diciendo, no soy nada, no soy nada. Significa que usted entiende y reconoce su incapacidad de lograr algo al nivel espiritual y divino, y por lo tanto se somete a Dios por todo. Usted puede preguntarse esto. ¿Respondo humildemente y en obediencia a la palabra? ¿Esa es una prueba de mansedumbre? Otra es, ¿estoy enojado cuando Dios es deshonrado en lugar de que cuando yo soy deshonrado? ¿Estoy más preocupado porque Dios sea avergonzado que por mi propia vergüenza?
¿Estoy más preocupado porque los propósitos de Dios no sean cumplidos en lugar de los míos? ¿Siempre busco hacer la paz? ¿Siempre cedo a alguien más? ¿Estoy más preocupado por otros que por mí mismo? ¿Recibo crítica bien y amo a aquellos que la dan? Todas esas son evidencias de mansedumbre. Y si veo esas en mi vida, entonces Dios en su gracia poderosa y poder me ha llevado a un lugar de mansedumbre y Él me ha bendecido al llevarme a su reino y hacerme un heredero de todo lo que su reino involucra en esta tierra y en la gloria venidera. Un pensamiento final. La mansedumbre, en una palabra, es haber acabado conmigo mismo para bien. Eso es todo. Ahí está. No soy nada más que un pecador sin derechos y sin poder, y me someto a mí mismo con gusto a la voluntad de Dios para que pueda ser hecho feliz y para que pueda heredar todo lo que Él le promete a aquellos que están en su reino. Es el fin de mí. Padre, llévanos a ese punto si no estamos ahí. Ahí es a donde nos has llamado a estar. Tenemos que ver nuestros corazones, y si no vemos esa abnegación, entonces no importa lo que podamos pensar acerca de una decisión en el pasado o una oración que hicimos, si tu voluntad no es nuestro deseo, si tu reino no es nuestra pasión, si tu gloria no nos motiva, bien podría ser que no te pertenecemos a ti, no estamos en tu reino. O podría ser que hemos caído en patrones de desobediencia egoísta y hemos permitido la soberbia en nuestras vidas. Podríamos estar enfrentando disciplina o experimentándola. Ayúdanos a ser mansos. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas para aplastar nuestra soberbia y voluntad personal, para llevarnos al fin de nosotros mismos para bien. Matar el yo, mortificar la carne en nosotros, y que seamos como Cristo, quien dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Hombre, es una condescensión incomprensible la que vemos en Cristo. Aunque era igual a Dios, no se aferró a ello, sino que tomó la forma de siervo y hecho en semejanza de hombre, murió la muerte vergonzosa de la cruz. Cuán bajo Él descendió, cuán manso fue Él, cediendo de manera absoluta todo su poder a tu control, y lo hizo voluntariamente, aunque no necesitaba hacerlo, para ganar cualquier fin fuera de cumplir tu voluntad, el cual fue su placer más grande. Padre, necesitamos humillarnos a nosotros mismos para que podamos ser salvos del pecado y después entrar a la plenitud de tu voluntad para que podamos regocijarnos. Que aprendamos de Cristo y que sea que nos caractericemos por la mansedumbre misma que lo caracterizó a Él. Oh, el gozo de la persona que siempre está enojada en el momento correcto, por el motivo correcto y nunca en el momento equivocado y por el motivo correcto. Siempre enojado por esas cosas que te deshonran y no esas cosas que lo decepcionan a Él. Cuán feliz es esa persona que tiene todo instinto y todo impulso y toda pasión sometidas a ti, controladas por Dios, que se da cuenta de su propia ignorancia, su propia debilidad, y por lo tanto es llevado a tu reino. Y en humildad se convierte en un rey entre hombres. ¡Qué gran privilegio! Oramos, Señor, en esta noche por aquellos que no conozcan a Cristo, que no han entrado al reino, que lleguen a este lugar de reconocimiento de su bancarrota espiritual, que lloren por su pecado y en mansedumbre y humildad demuestren un hambre y sed de justicia que solo tú puedes dar. Y, Señor, por los cristianos, ayúdanos a renovar el compromiso para ser humildes y mansos, a sacar la soberbia de nuestras vidas y la voluntad personal, nuestros propios propósitos y nuestros propios planes y nuestros propios deseos insignificantes, y que estemos consumidos con aquello que te trae honra y gloria, y que nos demos cuenta de nuestra debilidad e ineptitud, y únicamente en tu poder podemos cumplir algo. Cedemos a eso. Úsanos poderosamente mediante tu poder, oramos en el nombre